Muy buenas noches con todas y con todos los amigos que están conectados a través de la página de Facebook de la Asociación Peruana de Archiveros y Gestores de la Información. Les mandamos un cordial saludo, esperando que se encuentren bien en sus casas y puedan disfrutar de esta transmisión, ese tema tan importante. El día de hoy tenemos un importante tema que tratar. Ha sido realmente una semana importante, una semana muy intensa de actividades que se han estado realizando en todo el mundo y sobre todo hemos podido disfrutar en toda Iberoamérica gracias al esfuerzo de los archivos nacionales, de ALA, de las asociaciones de archiveros en Latinoamérica y ASPARC, que es la Asociación Peruana de Archiveros y Gestores de la Información. No se ha querido quedar, como siempre, eh, ausente de esta celebración por la Semana Internacional de los Archivos. Es así que, como bien ha habido mucha difusión, el día de hoy tenemos programada esta charla que está a cargo del licenciado Omar Rojas Herrera, ¿no? Un destacado archivero y licenciado en historia, ¿no? Que tiene ya mucho tiempo y mucha experiencia, no solamente como docente en temas de archivística, sino también como funcionario y especialista en archivos. A modo de introducción, vale decir que Omar, a quien conozco hace muchos años, ha sido, digamos, director nacional tanto de la ex Dirección Nacional de Desarrollo Archivístico y Archivo Intermedio, del Archivo Histórico y de la Escuela Nacional de Archiveros, ¿no? En diversas ocasiones, ¿no? Los tres cargos, las tres direcciones de línea del Archivo General de la Nación, antes que se modificara la estructura orgánica. Así que Omar tiene mucha experiencia en temas de archivos, de gestión documental. Él ha tenido, además de estudios de historia, estudios de posgrado, ¿no? Por la Universidad Internacional de Andalucía, en patrimonio documental y conservación, ¿no? Además de haber sido beneficiado, ¿no? Con estudios en Cartagena de Indias, en Santa Cruz de la Sierra y en la China. Así que el día de hoy el tema que desarrollaremos se denomina el futuro de los archivos históricos. Y evidentemente el futuro, no solamente de los archivos históricos, sino en general de la archivística, se pone en tela de juicio en estos días de acuerdo a la transformación que en un evento anterior nos comentaba Carlos Zapata, ¿no? Carlos nos decía que el tema de la transformación digital ya es impostergable, no solamente en las organizaciones, sino también en nosotros, quienes gestionamos y tenemos a cargo los archivos o los sistemas de archivos o los sistemas de gestión documental a nivel del sector público y privado. Entonces, el día de hoy Omar nos tratará de dar una visión, ¿no? Integrada respecto de los archivos históricos y en general de los archivos y sobre todo los archiveros en esta época de pandemia y post-pandemia. Evidentemente, los servicios digitales de los archivos, ¿no? El tema de atención a los usuarios, a los investigadores, va a cambiar drásticamente. Es más, ya está cambiando. Acuérdense que en España se han reabierto ya los archivos históricos y en general los archivos y han demandado nuevos protocolos. Un poco de eso y más nos hablará seguramente Omar el día de hoy, a quien ya sin más dejo para que pueda desarrollar su ponencia. Omar, te damos la bienvenida nuevamente y te dejamos para que puedas desarrollar la ponencia. Muchas gracias, Ricardo. Ante todo, quiero agradecer a la Asociación Peruana de Archiveros y Gestores de la Información por esta invitación. Claro, me honro también de ser parte de ella, ¿no? Y en verdad es un tema muy motivador, digamos, el hecho de tratar sobre estos temas relacionados al archivo. No solamente por la propia experiencia, sino también la necesidad, pienso, de hacer un alto en nuestras labores cotidianas, y creo que la pandemia un poco que nos empuja a esto, a reflexionar y meditar un poco cómo hemos venido haciendo nuestras labores, cómo estamos haciendo hoy y qué es lo que nos espera en el futuro, ¿no? Y quisiera centrarme solamente y exclusivamente en el tema precisamente de los archivos históricos en general. Lo que voy a presentar a continuación no es propiamente pues una capacitación o algo de lo que ya nosotros conocemos, ¿no? Lo que les quiero ofrecer más bien es todo un conjunto de cuestionamientos de cómo estamos haciendo las cosas, ¿no? Con respecto a la conservación de nuestro patrimonio documental y hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer finalmente, ¿no?
en esto. Digo esto porque uno ve por las redes la cantidad enorme, y lo cual me parece importante, interesante, y ASPAC también está haciendo en ello y aporta mucho en ello, la cantidad tanto de seminarios, cursos virtuales, ¿no? Discusiones en torno a las normas recientemente actualizadas del Archivo General de la Nación de aquí de Perú, ¿no? Como también cómo llevar a cabo, digamos, los procesos de digitalización en el marco de esta pandemia, cómo, digamos, afrontar situaciones, digamos, complicadas, ¿no? Lo cual me parece perfecto, pero pienso y considero importante, digamos, hacer un ejercicio mental con respecto, digamos, a qué es lo que nos espera de aquí a futuro, ¿no? Por ello, pues, me permito presentar todo un conjunto de cuestionamientos, ¿no? Y es que precisamente los archivos históricos, digamos, no solo afrontan esta desmaterialización de los documentos y los retos de la preservación digital, sino también la virtualización de los usuarios, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? Y es que los usuarios también van a verse afectados, porque siempre hemos tenido este contacto material con el documento, ¿no? La necesidad de no solamente de tocar, sino también de ver y leer, digamos, para poder conocer in situ, digamos, cuáles son los hechos del pasado, etcétera. Pero, sin embargo, ya con todo esto de la virtualización, eh, el usuario de una u otra manera va a tener que adaptarse a los archivos, ¿no? Y ahí es donde justamente se le presenta al archivero, al quien ofrece el servicio, de ir preparando estrategias que permita conocer al usuario. Vale decir, hay que gestionar usuarios, ¿no? Y la gestión de usuarios implica no solamente, digamos, qué es lo que va a estudiar, qué es lo que quiere investigar, qué es lo que va a ver. Y cuando digo usuarios, no solamente nos referimos a los historiadores o los investigadores, sino también a cualquier público en general, el ciudadano común y corriente, ¿no? Que requiere reconocer sus documentos del pasado, sino también cómo ofrecer alternativas u opciones a través del uso de los medios digitales, ¿no? Entonces, digamos, ese es un punto, ¿no? Al mismo tiempo, digamos, la competición por su identidad de interés público en medio de un universo de información digital, ¿no? Por otro lado, en este contexto parece lógico interrogarse sobre la existencia o no en un futuro a corto, mediano plazo, los archivos históricos tal como ahora lo conocemos. Es decir, vamos a mantener todavía el estatus como archivo histórico, no solamente un archivo general o un archivo nacional, sino también un archivo central donde también mantiene, digamos, documentación de valor histórico o archivos históricos propiamente dichos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Como bien lo mencionaba Ricardo en su introducción, digamos, estamos entrando todo un mundo digital, ¿no? Un mundo digital que implica prácticamente la virtualización, digamos, de nuestras consultas propiamente, ¿no? Por eso que quiero, digamos, a lo largo de esta conversación, de este diálogo, tratar algunos puntos, ¿no? Como el rol de los archivos históricos, percepción y uso social de ello, la tecnología y archivos históricos y la innovación en la prestación de servicios. No pretendo yo darle tips, no pretendo yo darle recetas, ¿no? Esto, lo que importa es cuestionarnos, reflexionar y, digamos, hacia dónde estamos yendo y qué podemos hacer frente a esto, ¿no? Y este es un asunto, digamos, que creo que cada archivero debemos ir pensando y reflexionando sobre estas cosas, ¿no? Y precisamente aquí en esta presentación les pongo algunas preguntas que no son realmente mías, ¿verdad? Porque inclusive esto ha sido producto de las lecturas que he podido realizar, digamos, a través de algunas revistas prestigiosas como la revista Tábula, ¿no? De la Asociación, digamos, de Archiveros de Castilla y de León, como también de algunos otros textos, digamos, Anabat, ¿no? A través de su boletín, ¿no? Y otras, ¿no? Por ejemplo, los archivos históricos continuarán siendo históricos, ¿no? El rol de la preservación será el mismo, se hará del mismo modo. ¿Cómo preservar, divulgar y explotar los conjuntos masivos de datos? ¿No? Ahora que estamos también hablando un poco de la Big Data, ¿no? O datos masivos.
¿Será posible aplicar la tecnología Big Data en la documentación histórica? ¿O cuál será la incidencia de la inteligencia digital en los archivos del futuro? ¿O acaso los archivos en línea serán igualmente confiables para los usuarios? Y así me puedo llenar más preguntas, ¿no? ¿Qué papel pueden o deben jugar los archivos históricos o los archivos inclusive en general dentro de un contexto de la fake news? ¿No? Ahora que hay demasiada desinformación, ¿no? ¿O cuál será el perfil del investigador profesional? ¿O qué nuevas habilidades deberá adquirir la profesión para atender sus necesidades? ¿O plantear o qué plantear o nuevos retos de divulgación, difusión y participación? ¿O acaso también qué nuevos tipos de servicios y para qué nuevos tipos de usuarios? ¿O también podemos crear acaso una comunidad de personas usuarias de archivo? En fin, hay un conjunto de preguntas que todavía requieren una respuesta, ¿no? Pero una respuesta mucho más meditada, más reflexionada, y creo que este contexto, esta coyuntura que estamos viviendo, quizás nos permite un poco ayudar a eso, ¿no? Ayudar para poder inclusive repensar nuestras funciones y labor como archiveros, ¿no? Y precisamente, digamos, con respecto a esta pandemia que estamos viviendo, digamos, esta pandemia en el siglo XXI quizás, digamos, en el presente, en el futuro inmediato, será una de las mejores documentadas para la posteridad. Con todos sus defectos, de una u otra manera se ha ido registrando los hechos, ya desde una visión oficial hasta lo que aportan los ciudadanos comunes y corrientes, ¿no? Por ejemplo, las fotografías, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de la pandemia de 1918, o la llamada gripe española, por ejemplo, que mató a 50 a 100 millones de personas, hoy estamos presenciando los registros hasta en tiempo real. Sin embargo, aún tenemos problemas de calidad de la información en los registros debido a los fake news. Aquí quisiera detenerme un poco, ¿no? Y esto es lo que me ha permitido reflexionar sobre estas cosas, cómo es el manejo de la información. Y esta información en diversos soportes. Pienso, por ejemplo, en las historias clínicas, ¿no? Justo hace unos días estaba escuchando las declaraciones de las autoridades que se les complicaba llevar a cabo los conteos de los números de contagios como los números de muertos, ¿no? Y es que ellos decían, bueno, acá tenemos un problema, nosotros registramos con los formatos en papel y otros registran en tablets, ¿no? Entonces ahí se está jugando una suerte de hibridez en su propia gestión. Asimismo, también, digamos, no tienen bien claro las cifras, ¿no? Y no solamente es aquí en el Perú, es casi todo el mundo, ¿no? De manera que cuando uno revisa los reportes, digamos, hablan de los llamados subregistros, ¿no? Es decir, los registros de muerte, por ejemplo, no, por sospechas de COVID, o acaso digamos, otra enfermedad crónica, etcétera, cardíacos, cánceres, qué sé yo, además de los, digamos, oficialmente muertes reportados, ¿no? Certificados por COVID, ¿no? Entonces, ahí hay un problema de información, ¿no? Tanto así que los estudiosos o los estadistas, o los estadísticos, perdón, digamos, han tenido que comparar las cifras de muertes de este año con lo del año pasado o lo del anteaño pasado, ¿no? Para tener una idea cuánto es el nivel, digamos, de muertes, ¿no? Y ahí tener una conclusión por lo menos aproximada, ¿no? Entonces, fíjense cómo hasta qué punto es tan importante los documentos que contienen esta información valiosa, a través de las historias clínicas, a través de los reportes, entre otros. Y esto me hace pensar, por ejemplo, lo que ocurrió precisamente en el año 1918. Como hice mención, cómo, digamos, esta gripe mató prácticamente a 50 o a 100 millones de personas. Y me puse a pensar, ¿cómo se fue en el caso del Perú? Y verdaderamente, digamos, rebuscando o buscando información sobre el caso peruano con respecto a esta pandemia de 1918, resulta pues que son muy escasos los estudios. Apenas citan a un médico que no lo tengo en la mente, a un médico que estaba comenzando a estudiar el por qué había un alto número de muertes por insuficiencia respiratoria. Desgraciadamente, a este médico, cuando, digamos, le ganó la muerte para terminar su artículo, ¿no? Entonces, un poco que quedó inconcluso. Sin embargo, siguiendo buceando,
digamos, en este mar de información me topo con, digamos, con una revista norteamericana, Vacuna, ¿no? Así se llama el nombre, en la cual unos investigadores norteamericanos habían realizado un estudio a nivel de América Latina y en el caso peruano registran cerca o poco más de 50.000 muertos y se han basado en fuentes registradas en la Beneficencia Pública de Lima. ¿Por qué? Porque había pues las partidas de funciones. Y por otro lado, el archivo de la Municipalidad de Lima, ¿no? Lo cual también registraba muertes, ¿no? Lo cual, esto creo que es uno de los pocos estudios, digamos, que se han aproximado para tener una idea de cuánto ha sido esa cantidad, ¿no? A veces pienso que también de repente a este estudio le habría faltado, por ejemplo, las historias clínicas que se conservan en algunos hospitales, pienso en el Hospital 2 de Mayo, ¿no? ¿Y por qué? En el año 2009, 2008, cuando tuve la oportunidad de participar como coordinador de un proyecto de inventarios de historias clínicas, ¿no? De parte del Archivo de la Nación, pues me pude topar con esas historias clínicas que registraban enfermedades respiratorias. En esos años entre los 1918, 1919, 1920, 21. Las enfermedades respiratorias eran muy altas en sí, ¿no? Claro, en ese momento, digamos, no tenía idea, digamos, de estos hechos, ¿no? Pero ahora, precisamente con esta pandemia y haciendo esta comparación, caigo en cuenta, pues, caray, digamos, había registro, había información obviamente olvidada, ¿no? Información que de repente no se tomó en cuenta o sencillamente los hospitales, como el caso 2 de Mayo y otras, no tenían debidamente organizados sus historias clínicas, ¿no? Entonces, he ahí pues la importancia precisamente de estos registros que nos pueden dar una idea de cómo ha sido antes y cómo estamos ahora. Y por lo visto parece que todavía los problemas persisten. Los problemas, digamos, en cuanto a la, digamos, a llegar a un acierto, digamos, en cuanto a las cifras, por ejemplo. Y los archivos sirven para eso. Los archivos sirven para eso, ¿no? Por eso que a través de los medios de comunicación nos alimenta mucho de estos fake news o de falsas noticias o desinformación. Y como bien dicen, ¿no? Más que una pandemia es una infodemia, ¿no? Entonces, hay un problema de falta de información o no nos sabemos informar también, ¿no? Y ese es otro gran problema. Al no sabernos informar, podemos creer de cualquier cosa y es donde ahí se generan los pánicos, los miedos, como bien dijo una historiadora, Claudia Rosas, no me recuerdo, más que, digamos, el temor al contagio y el temor a la muerte, ¿no? ¿No? Entonces, situaciones pues que prácticamente la mayor parte de la sociedad estamos viendo en esas circunstancias, ¿no? Ahora, ¿en qué estamos aportando los archiveros frente a esta pandemia? ¿Sí? Si bien estamos concentrados en la gestión del documento del día a día, ¿no? A fin de dar continuidad a los trámites por esta emergencia sanitaria, nos hemos preocupado por documentar esta situación coyuntural. Asimismo, corremos este riesgo de caer en el olvido y en consecuencia de ser indiferentes frente a nuestro patrimonio documental de ayer y hoy y sin pensar en el mañana. El gran problema es que somos muy cortoplacistas e inmediatistas en el quehacer archivístico. En una palabra, estimados amigos, lo que quiero decirles es que a los archiveros, a nosotros, nos agarraron con los pantalones abajo, ¿no? Es decir, nos sorprendieron con esta pandemia y hemos tenido que hacer las mil maravillas para darle continuidad en cuanto a las funciones de las distintas entidades del Estado, ¿no? Entonces, me refiero para el caso peruano, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasó? Tenemos un modelo de gestión documental, ¿no? Que se aprobó hace más de 2 años. Se establecieron líneas, digamos, para ir buscando una adecuada política de digitalización, ¿no? Los presupuestos de repente han sido muy limitados, no les dieron la debida importancia, ¿no? Hay, digamos, este gran tema, ¿no? Que está en boga y a diario, ¿no? Por otro lado se habla los conteos de los contagios y por otro lado de los temas de corrupción. Por eso que les pongo ahí esta caricatura cuando dice, perdón, el archivo de los errores de gobierno en la gestión de la pandemia es aquí.
Y uno le responde, no, este es el archivo de las mentiras del gobierno en la gestión de la pandemia. El archivo de los errores está en la Galería Sur, ¿no? Entonces, pongo esto porque más nos preocupamos por eso, ¿no? Lo cual es importante. Es importante, sí, la transparencia. Es muy importante, digamos, que los estados y los gobiernos realmente pongan a disposición de la ciudadanía de qué se está gastando en este momento tan difícil. Pero también en cuanto a nosotros, como archiveros, eh, creo que nos ha faltado mucho, ¿no? Es una opinión personal lo que voy a decir, pero creo que nos faltó mayor visión, ¿no? Más hemos pensado en lo inmediato, en lo de aquí, en lo ahora, en el ya, pero no hemos pensado, digamos, en el mediano o largo plazo, ¿no? A veces me pongo a pensar si han tenido un éxito las medidas de contingencia o las medidas de continuidad en situaciones de riesgo, en temas de gestión documental. Puede ser que haya habido algunos casos de éxito que sería bueno conocerlos, o en todo caso sería importante establecer una estadística, digamos, de las, de las entidades del Estado y qué entidades se han visto afectadas y qué entidades a medios y qué entidades no, no fueron afectadas, ¿no? Entonces, esto pues nos invita a reflexionar. Por eso, insisto mucho en que, digamos, siempre tenemos estas cosas de ser cortoplacista, ¿no? A veces los archiveros, nosotros como archiveros, nos llaman o nos convocan o nos contratan para, digamos, apagar fuegos, ¿no? ¿No? Entonces, claro que hay que darle la solución. Obviamente, nosotros tenemos el deber, digamos, de conservar, digamos, los documentos, ¿no? Pero no debiera ser así siempre, ¿no? Y me pongo a pensar en otros países, digamos, en cómo están avanzando en comparación con nosotros. Claro, las comparaciones a veces resultan ser odiosas, pero también son importantes, ¿no? Y más aún cuando el Consejo Internacional de Archivos, digamos, nos convoca dentro de esta coyuntura, digamos, de la pandemia, para convertir la amenaza en una oportunidad y buscar un mayor apoyo al patrimonio documental, ¿no? Es decir, documentar todo, lo cual se ha venido haciendo con las dificultades, con las limitaciones, pero digamos de una u otra manera se está documentando, ¿no? Y eso va a servir de mucho para la siguiente generación, para a fin de que se conozca cómo ha sido esta historia, en comparación con la historia, por ejemplo, la de la pandemia de 1918. Y si a eso no vamos más atrás, con la famosa fiebre amarilla de 1868. ¿Cómo nos hemos comportado? ¿Cuál ha sido nuestra reacción frente a ello? ¿Cuáles han sido nuestros hábitos sanitarios? ¿No? Entre otros aspectos. Y eso nos va a permitir conocernos y entendernos a nosotros mismos. Como por ejemplo, disculpa que de repente me estoy yendo un poquito por las ramas, ¿no? Hoy a diario vemos, digamos, el problema de la informalidad y de manera más precisa el problema de los ambulantes, muchas veces menospreciados cuando en realidad son las grandes víctimas de esta pandemia y que buscan el día a día y que buscan la subsistencia. Lo interesante de todo esto es que los medios de información también documentan de manera visual, audiovisual en todo caso, y eso va a quedar para la posteridad, ¿no? Por ejemplo, en países como el caso de Australia ya están empezando a, digamos, a documentar, ¿no? El tema de la COVID-19. Australia no solamente es el único caso, es el caso también de Nueva Zelanda. ¿Y por qué Nueva Zelanda? Y me detengo precisamente en este país. Uno de los éxitos por la cual pudo detener esta pandemia fue a su gran manejo, no solamente de gestión de documentos, sino también su gran gestión de datos, ¿no? Y lo digo porque, en el sentido de que ellos han sabido manejar sus cifras, establecieron unos buenos registros que les permitieron tomar grandes decisiones para el control de esta pandemia, ¿no? Y en tan poco tiempo lograron detenerlo, lograron reducirlo y prácticamente comenzaron a flexibilizar y a relajar todas las medidas restrictivas, ¿no? Entonces, es un tema interesante. No hay que verlo por el lado poblacional, ¿no? Porque sabemos que
Nueva Zelanda creo que tiene, no llegan ni a 10 millones de habitantes, creo, o menos todavía, ¿no? No es tanto por la población, sino por la efectividad en cuanto a su gestión, ¿no? Frente a estas situaciones de crisis. Pero en el Perú tampoco no nos quedamos atrás. Y acá me permito, por ejemplo, mostrar el caso de la Universidad Mayor de San Marcos, en la cual ellos han abierto un portal muy interesante sobre el archivo COVID, ¿no? Un gran esfuerzo de parte del archivo Domingo Angulo, que le están recopilando o acopiando toda la información relacionada a esta pandemia. Y este es un gran logro, es un gran esfuerzo, lo cual felicito desde aquí, digamos, a fin de pensar para la posteridad. Y este es algo interesante, y este es algo que tenemos en los archiveros. Yo recuerdo la intervención de doña Antonia Heredia con motivo de la Semana Internacional de Archivos, decía algo interesante. La archivística y la historia andan siempre de la mano, ¿no? Están siempre ahí. Porque aparte de que los archiveros recopilamos, conservamos, etcétera, ¿no? Los historiadores recogen, estudian, analizan y, claro, elaboran toda esta memoria histórica propiamente, ¿no? Y ese es un aspecto muy interesante, ¿no? Y creo que la labor que está haciendo el archivo Domingo Angulo merece ser reconocida y felicitarla, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Pero sin embargo, digamos, nos dan otras interrogantes, ¿no? En cuanto ya al servicio, ¿no? En el marco de esta pandemia. La utilización de los servicios de archivo en relación con la gestión de usuarios en línea puede ocasionar un cambio en la gestión física del patrimonio documental, vale decir, es decir, siempre vamos a estar ofreciendo el documento, ¿no? El soporte en papel, ¿no? Cabe preguntarse si la misma tendencia a valorar costes y uso llegará a aplicarse a los archivos con el patrimonio documental manuscrito con niveles de consulta extremadamente bajos, o pueden llegar a plantearse la unificación de depósitos de conservación física, digamos, de documentos de archivo con otro tipo de materiales, ¿no? Y por supuesto, va a ser inevitable la creación de centros de procesamiento de datos, los grandes data centers, ¿no? Para la preservación del anunciado diluvio de datos, ¿no? Obviamente, puestos a preservar ceros y unos, nuestros famosos códigos binarios, ¿no? Los límites se vuelven difusos. ¿Qué y cómo se llevará a cabo su preservación, difusión y explotación de datos? ¿Será Internet el archivo global que algunos ya comienzan a profetizar? ¿No? Entonces, es importante este cuestionamiento. Eh, a lo largo y antes de la pandemia y durante la pandemia, eh, nosotros como archiveros, imagino, siempre hemos estado informándonos cuáles son las tendencias de esta profesión. Mucho hemos escuchado los archivos digitales, transformación digital, ¿no? La hora del cero papel, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nos hemos puesto a pensar en algún momento, digamos, cómo esto va a llegar al ciudadano común y corriente tan acostumbrado a la materialidad, ¿no? O sea, yo creo que habría que buscar una respuesta adecuada para estas cosas, ¿no? Yo, quizás lo único que podría decir es, hay que buscar qué facilitar el acceso, digamos, a las tecnologías o al uso de tecnologías a los ciudadanos comunes y corrientes, ¿no? En relación a las entidades públicas que ofrecen los servicios, ¿no? Por otro lado, también es el archivo, digamos, el lugar privilegiado de la memoria o realmente es lo Internet. Cuando les comentaba el caso de esta comparación de la gripe española con la pandemia actual, digamos, prácticamente la información la encontré en Internet, ¿no? Y resulta que Internet prácticamente está acogiendo todo este mar de información. Por ejemplo, en algunos portales españoles, y sobre todo de archivos españoles, cuelgan pues fotografías, manuscritos o bases de datos, inclusive con relación a la pandemia de 1918, ¿no? Y fíjense, información que no solamente está disponible para los propios españoles, sino como también para cualquier ciudadano virtual, ¿no? Fuera de las fronteras españolas.
Igual también podemos pensar, por ejemplo, en el caso de los archivos, los archivos nacionales de Estados Unidos, donde prácticamente ponen a disposición una serie de información, ¿no? Me pongo a pensar, por ejemplo, ¿qué hay del archivo del Instituto Nacional de Salud? ¿No? Si verdaderamente están documentando, digamos, todo este tema de la pandemia. Y pienso que sí, y pienso que sí. Entiendo que ellos tienen un archivo central, ¿no? Tiene algo más o cercano a los 2 kilómetros de documentos, ¿no? Y debe tener una información muy rica con respecto a estudios, informes de laboratorio, ¿no? Enfermedades respiratorias, en fin, ¿no? Ese archivo debe ser muy valioso y debe ser muy interesante para todo aquel historiador de la medicina, historiador de la ciencia o historiador, digamos, de políticas de salud pública, qué sé yo, digamos que le va a permitir tener todo esto, esta información, ¿no? ¿No? Que a fin de, digamos, de conocer y poder alertar lo que nos puede esperar de aquí en el futuro. ¿No? Y precisamente en el futuro es lo que se nos presenta, cuáles son estas nuevas realidades para los archivos, ¿no? Esas nuevas realidades que, digamos, se van presentando, ¿no? El tema de la Big Data, los cuadros de mandos o cuadros de clasificación, ¿no? Hay todo un debate, por ejemplo, ya dejamos de lado los cuadros orgánicos y miremos a los cuadros de documentos de manera funcional, otros ya por procesos, ¿no? Entonces, hablan también de la geolocalización, también los llamados blockchain o acaso los documentos digitales o inteligentes, interacciones en línea, videoconferencias, inteligencia artificial, robotización de los sectores económicos, ¿no? La pregunta es si nosotros estamos viendo esto ya, o si ya estamos por lo menos mirando, reflexionando esto ya, ¿no? O sea, cuando digo el ya es si estamos, no sé si nos estamos dando el tiempo por lo menos para reflexionar o pensar lo que se nos viene, ¿no? Y es algo que debiera tomarse en cuenta, porque una cosa es, muy bien, todavía puedo acceder a los archivos históricos, todavía puedo tocar los documentos históricos, como también me los puedo bajar, ¿no? En un portal como la red de archivos españoles, ¿no? Y para mis investigaciones particulares, etcétera. Pero no nos hemos puesto a pensar, por ejemplo, qué hay de los documentos que ya van naciendo digitalmente o electrónicamente, ¿no? Y que van a quedar para la posteridad, en los repositorios, etcétera, ¿no? ¿Cómo van a ser los usuarios en el futuro cuando deseen acceder a estos documentos? Que obviamente va a ser visual, pero ¿cómo? ¿Cuál va a ser la gestión de usuarios en esos aspectos? ¿No? Los archivos en el uso de las tecnologías de información han mostrado de una manera u otra su disposición a seguir aprendiendo y a trabajar en remoto, en este entorno de crisis, como el caso nuestro que estamos viviendo. Muchos de nosotros de repente estamos trabajando de manera remota, ¿no? Otros no. Y el hecho que no se trabaje no significa, digamos, eh, que estén bien descansados. No, hay preocupación. Y hay mucha preocupación, ¿no? En el sentido de que, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿No? Yo estoy seguro, ¿no? Y esta es otra opinión exclusivamente personal, que cuando pase esta pandemia, ¿no? No solamente en el Perú, sino en el resto del mundo, o sobre todo en los países de la región, estimados, no saben lo que se va a venir. Y se va a venir un gran trabajo, un gran y un buen trabajo y oportunidades para nosotros, ¿no? Es una manera de aprovechar este tema, el tema de la digitalización. Pero claro, el tema de la digitalización no es digitalizar por digitalizar, ¿no? No, hay que digitalizar cantidades, ¿no? ¿Cuánto de por día? No es tanto eso, señores. La digitalización con criterio, ¿no? Y cuando digo con criterio, y los archiveros lo sabemos muy bien, ¿no? A través de una debida valoración de los documentos.
Últimamente hemos visto que el Archivo General de la Nación ha hecho un esfuerzo en actualizar sus normas técnicas, ¿no? De organización, de descripción, de valoración, ¿no? Pero considero muy importante que los temas de valoración deben ir de la mano con un debido análisis de las funciones, de los procesos, etcétera. No basta parametrarnos con respecto a este punto, ¿no? La valoración nos va a permitir no solamente el hecho de darle, digamos, cuánto tiempo o cuántos años va a tener el documento para eliminarlo o darle una conservación permanente, sino también nos va a permitir, digamos, qué es necesario digitalizar y qué no. Y me refiero en los documentos de aquellos que están en soporte papel, ¿no? Entonces, pienso que existe una oportunidad. De repente hay otras más, que de repente se me escapan en el tintero, ¿no? En ese aspecto, pero debemos verlo con mucho optimismo, ¿no? Con mucho optimismo. Y precisamente lo que yo les digo, ¿no? ¿Qué es lo que se nos viene? Cuando venga esta etapa denominada de la pospandemia, muchos de nosotros se nos va a afectar nuestro trabajo. ¿Por dónde empezar? ¿Qué hacer? ¿Qué pasa si viene un segundo brote, por ejemplo? ¿No? ¿O qué pasa si surge una nueva gran pandemia de proporciones peligrosas y que pueda afectar a los archiveros? ¿No? Por ejemplo, tenemos las denominadas poblaciones de riesgo entre archiveros y hay regular cantidad. Y eso es preocupante porque, digamos, no por el hecho que uno puede ser población de riesgo deje de trabajar o se le imagina o se les hace a un lado. Y eso es algo que no debemos aceptar. Y eso sería ya discriminación, por cierto, ¿no? Por el contrario, digamos, estas personas pueden ser potenciales en materia de, por ejemplo, de aquellos trabajos de identificación o control intelectual. Y eso es un término que viene del modelo de gestión de documentos de la Red de Transparencia y Acceso, ¿no? El modelo RTA, ¿no? Y en ese punto hay mucho que dar. Los archiveros tenemos estas potencialidades para dar. O quizás las respuestas sean variadas en función a prioridades y necesidades. Claro, obviamente las entidades y organizaciones tienen que ver eso, pero siempre es muy importante, digamos, el archivo en cada una de estas entidades u organizaciones. ¿Que debemos estar preparados para lo que pueda venir? Claro, por supuesto. O mejor dicho, debemos adelantarnos al futuro, ¿no? Eso es muy importante. Y esta última frase que les acabo de mencionar, ¿no? De que, mejor dicho, debemos adelantarnos al futuro. Si lo hablamos archivísticamente, y acá me vienen las frases y las clases de la maestra Antonia Heredia, y es que muchas veces trabajamos a posteriori, no a priori, sobre todo con respecto a los documentos. Estamos abocados al tratamiento de los documentos, a la producción, a la masa de documentos, pero no nos hemos preocupado mucho en cuando se llevan a cabo los diseños o se lleva a cabo la producción de documentos, o cuando comienzan a crear tipos documentales sin ningún debido sustento técnico y legal, ¿no? Lo digo esto como experiencia, imagino que a ustedes también en algún momento, ¿no? Suele ocurrir que muchas entidades crean tipos documentales hasta innecesarios. Hay muchos aportes desde la metodología de procesos, de todos estos aspectos, que para el archivero le permite asimilar para poder aportar a fin de simplificar estas cosas. Ahora bien, le decía, ¿seremos necesarios en el futuro? Esta diapositiva que les estoy presentando no es mía, digamos, la literatura, sino lo he copiado textualmente de un historiador, ¿no?, judío, que decía que investigadores de la Universidad de Oxford mencionaban que, digamos, en el impacto de las tecnologías en el mercado laboral y las posibilidades de que las distintas profesiones sean asumidas por la tecnología, ellos decían que en el ranking los archiveros ocupaban el puesto 415 de 702 y que tenían o tienen un 76% de probabilidades de perder su puesto de trabajo. Tal cómputo significa que es una profesión susceptible de automatizar buena parte de sus funciones.
¿Podemos revertir esta tendencia? Claro que se puede revertir. Se puede hacer, ¿no? Hace tiempo que se ha asumido el compromiso social de identificar y conservar las decisiones, las acciones y la memoria para proteger los derechos de la ciudadanía y promover el acceso a los archivos, más que ser simples custodios pasivos de los documentos. Puesto que para llevar a cabo estas tareas se necesita inteligencia creativa, inteligencia social. Parece ser que nuestra profesión en sí, de una u otra manera, tiene futuro, ¿no? El problema está, estimados amigos, que nos falta ser un poco más innovadores. Pero, ojo, la innovación debe ir acompañada también de una debida reflexión, ¿no? Y sobre todo de una debida visión. Si no tenemos visión, vamos a terminar siendo los archivos de rutina o los archiveros de rutina, por cierto. O sea, no nos damos el tiempo de adelantarnos un poco al futuro en ese aspecto, ¿no? O sea, sí se puede revertir, ¿no? O sea, sí se puede avanzar, sí se puede desarrollar. Eh, Quizás también un punto aquí en el caso peruano, por ejemplo, algo que de repente y que nos limita, y de repente lo que voy a decir no estarán de acuerdo conmigo, ¿no? Pero son las normas. A veces las normas nos parametran en algo, ¿no? Muchos de nosotros decimos, ya, yo ya cumplí con las normas y por tanto acá está mi core de clasificación, acá está mi PCDA, acá está todo, lo tengo muy bonito, lo tengo muy presentable, etcétera. He cumplido con el Sistema Nacional de Archivos, lo cual está muy bien, felicitaciones. Pero nos hemos dado un tiempo para poder pensar, reflexionar y poder innovar, ¿no? Tener alguna inteligencia creativa o inteligencia social que nos permita adelantarnos al futuro. Creo que eso todavía nos falta mucho en ese aspecto, ¿no? Si, si se nos viene el futuro, que ya lo tenemos en la mano prácticamente, es porque ya se viene todo este conjunto como la administración inteligente, tecnología, la estrategia del dato, elemento esencial en la digitalización y la gestión de los archivos. Los niveles de relación electrónica con la ciudadanía son demasiado altos, lo cual es necesario, digamos, que las entidades piensen más en el ciudadano en términos de gestión de documentos, a cómo estamos facilitando, ¿no? Por otro lado, digamos, de la estadística a la predicción, cuanto más datos seamos capaces de manejar y tratar, con más exactitud podemos prever el futuro. Estamos viendo los problemas de las estadísticas hoy en día. Los grandes problemas que se han suscitado en la pandemia de 1918 y la del 2020 es una gran lección que debemos sacar y eso es una gran oportunidad que debemos tomar en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, si se puede prever para el futuro es porque el dato en el futuro, el dato se va a convertir en el oro en la era digital, ¿no? Por eso mucho se habla del dataísmo, ¿no? Para algunos los futurólogos que existen, dicen que, o predicen, en todo caso, que el dato se va a convertir prácticamente en la religión, digamos, de los administradores, de los abogados, de todos, de los científicos, de todos prácticamente. Y ni qué decir nosotros como estamos relacionados a la historia, ¿no? Por otro lado, la creación de documentos electrónicos de archivos nativos ya está superada. O sea, ya tenemos claro cómo se van creando estos documentos electrónicos de archivo. La nueva frontera es la preservación digital de la memoria colectiva de las sociedades. Sin embargo, el marco jurídico en el caso peruano todavía sigue siendo insuficiente. O sea, no tenemos muy claro, digamos, hasta qué punto son confiables, ¿no? El hecho de que podemos elaborar microformas con valor legal, etcétera, no te garantiza, digamos, la perdurabilidad de la información contenida en estos medios, ¿no? Siempre va a haber que cada 5 años tenemos que estar migrando, y la pregunta es, ¿tenemos los archiveros mejor dicho, los archiveros estamos en condiciones de ir preservando o conservando a largo plazo? Habría que pensarlo bien, ¿no? En el futuro, al archivo se le van a solicitar datos y ya no documentos, ¿no? La gestión de la información es estratégica para la gobernanza de las instituciones. Para la ciudadanía, el archivo es y debe ser un servicio insustituible para interpretar las decisiones, ¿no? Ese es un tema importante a considerar. Pero, digamos,
quiero abrir un paréntesis a esto, ¿no? Les he hablado mucho de todos estos temas, la importancia, queremos hasta reinventarnos, ¿no? O refundar inclusive, ¿no? Pero hay que tener en cuenta algunos detalles. Mucho se ha hablado de los decálogos o el nuevo perfil. Hay muchos decálogos, muy interesantes, muy importantes, por cierto, ¿no? Perfiles interesantes también. Pero también es importante agregar algunos elementos, ¿no? El ser empático o ser solidario, ¿no? A veces pienso que más que ser empático, que lo personal es un término que le guardo distancia, ¿no? Que sencillamente el empático es el entendimiento del otro en sus emociones, creo que en la visión psicológica, pero yo pienso que hay que buscar la cooperación global tan necesaria en la búsqueda de un fin común, que beneficie a los demás. Está claro que en archivos el trabajo es mucho más colaborativo y en equipo que propiamente ejercer la competitividad, ¿no? Y eso lo he podido observar, lo he podido vivir en propia experiencia. Cuando hay trabajo en equipo y es mucho más colaborativo, es mucho más, bueno, agreguemos este término, eficiente en ese aspecto, ¿no? La disrupción, que debemos estar preparados a los cambios bruscos. Si bien esta pandemia nos enseña a asumir retos ante las limitaciones que se nos presentan y asumir los riesgos, hay que salir de este confort o de esta comodidad. La resiliencia, no propiamente, que es la capacidad de superar las circunstancias, como la que se nos está presentando. En situaciones difíciles como esta actual coyuntura, es necesario asumir tareas que impliquen necesidades, generar necesidades, ¿no? Para el hoy y mañana inmediato, en el corto, mediano y largo plazo. Buscar capacitarnos, pero también aprendiendo de nuestros fracasos. El fracaso enseña mucho en ese aspecto, ¿no? Archivos y futuro. No basta con resolver problemas de manera inmediata, pues corremos el riesgo de no ver el futuro con claridad y caer en lo superficial o cortoplacista. En ese aspecto, hay que buscar, analizar y reflexionar para preservar, buscar soluciones para nuestra memoria de la humanidad. Ojos, estimados, la memoria es efímera. Y en materia de archivos, como, sobre todo ahora que estamos entrando al marco de esta transformación digital, etcétera, 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 ¿no? Que ya conocemos, el gran peligro y la gran preocupación es que nuestra memoria cada vez se vuelve efímera. Por otro lado, afrontar lo que se nos va a venir después. Guerras, acaso nuevas pandemias o los cambios climáticos. Acordémonos las experiencias que han ocurrido durante el fenómeno del niño climático, el fenómeno del niño en el año 2017. ¿No? No quiero desarrollar eso, pero también veamos esas experiencias y cómo han quedado los archivos. Y por otro lado, la visión con cara al futuro. Y eso es muy importante. Si no tenemos visión, vamos a caer en lo rutinario, en los bomberos de hoy, digamos, en solucionar todo lo inmediato, pero sin mirar o sin tener la visión que se debe en hacer las cosas, ¿no? Pero también tenemos que buscar aliados, ¿no? Para preservar, digamos, debemos buscar aliados que permita que nuestra labor en los archivos históricos sea en un futuro prometedor que sirva como referente histórico para la humanidad. La gestión de datos, que es una, digamos, pienso, ¿no?, que una buena gestión de datos es el reflejo de una buena gestión de un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo, ¿no? En cuanto a masa de datos, es y podrá ser un gran aliado para los archivos, con respecto al manejo y dominio de los metadatos. Metadatos para el documento electrónico, metadatos para el expediente, metadatos, digamos, en todo sentido, que conlleve, digamos, a una adecuada gestión documental. La nanotecnología, que viene a ser los registros humanos en nuestro ADN para la posteridad, y esto de una u otra manera va a llegar al archivo. Pero acá viene otro tema, ¿no? Cyborgs, robots, ahí viene el problema. ¿Acaso estamos en condiciones? Y yo no quisiera desarrollar ese punto, ¿no? Todavía. ¿No? Pero también miremos, ¿no?, hacia los repositorios confiables, documentos electrónicos y cyborgs, ¿no? Tenemos los grandes repositorios, los grandes documentos electrónicos en diversos formatos, pero también ya se está viniendo esto tema de los cyborgs, ¿no? Hace más de un mes vi un documental en el cual se utilizaban estos robots llevando cajas, ¿no? Creo que fue en Amazon, si no me equivoco, pero me pongo a pensar si en algún momento esto lo van a aplicar en los archivos.
Y claro que lo está, y que se podría dar. Pero, ¿qué hay de nuestro Archivo General de la Nación? ¿No? Ya para ir terminando, ¿qué hay de nuestro Archivo General de la Nación? Y no solamente de nuestro Archivo General de la Nación, ¿no? Y también a esto podemos agregar nuestros archivos en general, regionales, ¿no? Los archivos de los municipios, las entidades, etcétera, etcétera, en donde la labor siempre ha sido tenaz y noble, en donde los riesgos de salubridad siempre han estado presentes, y que muchas veces por parte de las entidades y organizaciones es incomprendido la labor de recuperación, conservación y servicio. Pero también debemos trascender no solo en ser eficientes y con indicadores y resultados que no siempre es el reflejo de lo real por su gran complejidad que se presenta en cada archivo. Por tanto, es necesario darle una visión tan necesaria en nuestra labor de archivero y del archivo y repensar más que reinventar, ¿no? Nosotros, archivos, sabemos muy bien esto, hacemos labores tan importantes de rescatar, de recuperar los documentos. Encontramos archivos en condiciones lamentables, ¿no? Por eso digo, a veces los archiveros somos llamados para apagar fuegos, ¿no? Y eso ocurre casi en la mayoría de las entidades. Pero también cuando nos supervisan las autoridades, pienso desde el secretario general, desde ¿no? Desde los jefes de trámite o gestión documentaria, salvo honrosas excepciones, ¿no? U otros, o el jefe de administración, etcétera, ellos no lo ven o no comprenden esa labor del archivero. Se fijan en indicadores, cuántas cajas debes avanzar, ¿no? Cuánto es esto, cuánto es el otro, ven números, pero lo que no se fijan es el núcleo, la labor, donde se ensucian día a día, donde donde buceamos, donde, digamos, a costa de nuestros riesgos, a costa de los ácaros, entre otros aspectos, hay una labor tan importante que es esta recuperación, ¿no? La recuperación, ¿no? Para la posteridad, en ese aspecto. Y los archivos históricos, como sobre todo los archivos centrales, más que históricos en este caso, juegan un rol muy importante que debieran ser valorados en ese aspecto, ¿no? Sin embargo, en cuanto al archivo de la General de la Nación, nuestro gran ente rector de aquella entidad tan emblemática, importante, ¿no? Vemos que ya pronto va a tener una nueva sede, con todos los requisitos técnicos. Algunos están en contra, que no cumplen, pero lo importante es que ya se tiene una nueva sede, ¿no? El proyecto, muy importante. Por lo menos los documentos históricos estarán a buen recaudo, ¿no? Con todas las consideraciones técnicas, etcétera, ¿no? Pero lo más importante también es un aspecto de el tratamiento archivístico de sus fondos, que entiendo se ha ido avanzando, ha ido trabajando, pero yo creo que hay que darle un mayor, aparte del tratamiento, mayor investigación a los fondos, ¿no? Investigación en los fondos documentales, en qué consisten estas instituciones, de qué han tratado, qué unidades documentales han venido produciéndose, entre otros aspectos. Y por otro lado, también un agresivo plan de descripción. Porque, señores, a veces pienso, ¿no? Que se debería replantear nuestros procesos técnicos y preocuparnos más por la descripción que por la organización. No quisiera, ojalá que no me aumente el tiempo, pero digamos, si nos abocamos a una descripción debidamente informatizada, no digo digitalizada, sino informatizada, podemos armar hasta nuestros cuadros virtuales de clasificación y las series virtuales, y entre otros aspectos, ¿no? Por otro lado, y un tercer aspecto es la necesaria inversión en recursos humanos y tecnologías, importantísimo, muy importante en ese sentido si queremos avanzar, digamos, mirando ya con cara al futuro y lo que se nos puede presentar con esta experiencia que estamos viviendo de esto de la pandemia, ¿no? Y quiero terminar con esta frase que me pareció interesante de Elisa García Morales, que agarra todo prácticamente, ¿no? La evolución hacia la gestión electrónica de documentos, administración electrónica, pasa necesariamente por apostar decididamente por los documentos de soporte electrónico y ello implica un cambio sustancial en las formas de operar tradicionales. La producción documental se realiza actualmente por medios electrónicos, desaparecieron ya las máquinas de escribir que fueron sustituidas por las impresoras y en las comunicaciones se ha impuesto el correo electrónico. Pero pasan los años y a pesar de los avances innegables, aún estamos lejos de conseguir la desaparición del papel. La lentitud en la introducción de la utilización de la firma digital, unido a otras dificultades organizativas y la resistencia al cambio.
lo cual han provocado que grandes conjuntos de documentos se hayan seguido gestionando en papel y frecuentemente en paralelo con los trámites automatizados. Quería terminar esta frase y agradecerle su atención y espero que les haya llenado de expectativa y bienvenida a las preguntas o cuestionamientos, lo cual me gustaría poder absorber. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, Omar. Muchísimas gracias por la ponencia. Muy interesante realmente esta perspectiva que has podido desarrollar. Eh, Realmente es un gran reto que se nos avecina. Bueno, no que se avecina, que estamos viviendo ya en la realidad respecto a los archivos históricos. Y no solamente el futuro de los archivos históricos, ¿no? El futuro de los archivos en general. Tener en cuenta que, por ejemplo, y antes de leer las preguntas y las intervenciones de nuestros compañeros que nos están viendo, decir que el, el archivo histórico en el futuro tendrá que gestionar el documento en papel, pero también el repositorio digital. Paralelamente, el archivero debe estar preparado para poder gestionar ambos tipos de información. Evidentemente, por un lado, tendrá que desarrollar, como siempre, las técnicas de conservación habituales, de acuerdo a las normas técnicas que están desarrolladas, pero también tendrá que implementar o incrementar sus capacidades respecto a la preservación digital. Hace un rato hablabas y decías muy bien de este tema asociado a las famosas microformas con valor legal, ¿no? Y sí que las microformas es un medio de validación, de digitalización con valor probatorio, pero en tanto la norma técnica actual de microformas siga diciendo que la conservación debe hacerse en un soporte físico y estar grabando la información en DVDs o en Blu-rays y creyendo que mandándolo a una bóveda con condiciones de seguridad o de conservación climática, eso va a estar disponible en el tiempo, creo que todavía muchos usuarios están cometiendo un gravísimo error al entregar su información para que sean guardadas en bóvedas sin tener idea de que esa información tiene que estar disponible. La accesibilidad y la disponibilidad de la información es algo que tenemos que garantizar y es un tema que no estamos mirando. Eh, si me permites, quiero saludar la presencia de muchos amigos mexicanos, hermanos y colegas mexicanos están desde muchas ciudades, si me permites leerlo, desde Morelia, Obregón, desde Iztapalapa, están desde el INAIP en Mérida, del ENES en Morelia, ¿no? Y Mendoza, hay colegas de la República Dominicana, colegas peruanos desde Chiclayo, Portugal, Bolivia, ¿no? Entre Chile también he visto por ahí, y realmente una gran cantidad de colegas latinoamericanos que entiendo que están revisando la importante ponencia, sobre todo porque hablamos realmente de situaciones similares. La casuística en Latinoamérica realmente es muy similar. La problemática, los aciertos, las dificultades, y sobre todo la inquietud es compartida entre todos los que estamos en nuestros países. Así que yo creo que tanto las ponencias que se desarrollan desde esta ventana de la Asociación Peruana de Archiveros, como todas las que se desarrollan en el marco no solamente de esta Semana Internacional de Archivos, sino desde los eventos que venimos haciendo desde ASPARC, son válidos para ser aplicados en la realidad peruana y en la realidad latinoamericana. Así que, dicho esto, voy a permitirme leer algunas preguntas que han hecho acá nuestros colegas, ¿sí? A ver, dice. Preguntan, dice, ¿se debe utilizar los mismos criterios para el papel que para el documento electrónico, hablando del principio de procedencia y orden original? ¿Qué opinas? En el ámbito electrónico. Por supuesto que sí, necesariamente que sí. Es más, pienso que el principio de procedencia una vez más se ha reivindicado, como se dice, lo han vuelto a reivindicar. Hubo un tiempo, por ejemplo, que los cuadros de clasificación fueron dejados de lado en los trabajos archivísticos, ¿no? No se le dieron la debida importancia o sencillamente, digamos, hemos mantenido la tradicionalidad de los cuadros orgánicos, ¿no? De clasificación de documentos.
pero con la modernización, digamos, de la gestión, sobre todo en el tema de la gestión pública, entre otros, y viendo otros modelos de desarrollo de cuadros de clasificación, por ejemplo, el caso funcional, y ahora se habla mucho, digamos, de los cuadros bajo enfoque a procesos, ¿no? Y obviamente elaborar un cuadro de clasificación es de mucho trabajo intelectual, no académico. Alguna vez escuché por ahí que los trabajos de elaboración de cuadro de clasificación es netamente académico y veo que no es así. No es netamente intelectual, que requiere de mucho análisis, destreza en estos aspectos, lo cual precisamente reivindica este principio de procedencia, ¿no? O sea, vemos cómo el principio de procedencia se ve manifestado y se ve reflejado, ¿no? Cuando vemos dónde y cómo se origina, con qué y para qué, con qué fines se origina o se producen estos documentos, ¿no? Ya sea en soporte de papel como en soporte electrónico o digital. Es más, lo funcional, los cuadros de clasificación funcional creo que son mucho más efectivos porque nos permite ver en ambos soportes o en cualquier otro soporte, ¿no? ¿No? Más que, digamos, que tener debidamente identificadas las series, las funciones se mantienen, por más que puedan cambiar o fusionar o desactivar las unidades productoras, ¿no? Direcciones, gerencias, entre otros aspectos. ¿Sí? Muy bien, nos comenta Gustavo Fabián que efectivamente concuerda con ello, era la afirmación que entendimos como una pregunta. Desde México nos pregunta Luis Alberto Avilés, dice, aún si se envía la información al respaldo en Big Data, ¿qué seguridad se tiene de que las próximas generaciones cuentan con los equipos de lectura para sus archivos? La verdad, considero que los archivos documentales deben permanecer al igual que los pergaminos, a ver, al igual que los pergaminos que perdurarán en la historia. A ver, ¿qué opinas? O sea, Claro, sí, sí, la pregunta resulta ser muy interesante porque, ujú, como dice quien hace la pregunta, considera que los archivos tal deben mantenerse. Exacto, es cierto, ¿no? Como tal, pero digamos, lo que pasa es que el concepto de archivo inclusive ha ido evolucionando en el tiempo, ¿no? El concepto de archivo inclusive cuando uno entra a Google, ¿no? Resulta que viene a ser, digamos, el registro de información en un computador, ¿no? A diferencia de que nosotros como archiveros conocemos, son todos los fondos y colecciones conservados en un archivo general o nacional, o es el sistema conjunto, digamos, que controla la gestión documental de una institución. Pero, digamos, lo que me interesa un poco lo que señalaba quien hace la pregunta en relación al Big Data. El tema es que, digamos, el dato está está arrasando a la información, ¿no? ¿No? Y por ende al documento. Como dije en una parte de mi intervención, digamos, la demanda va a ser más en datos que en documentos. Pero para ello, la Big Data resulta ser un aliado muy importante al archivo. ¿Por qué? Porque nos permite, digamos, tener una buena política de descripción archivística, es decir, mientras más tengamos la descripción con las normas estandarizadas de ISAGE u otras, ¿no? Nos va a permitir poder explorar con las herramientas de la Big Data, ¿no? Sobre todo en el marco de la historia. Y precisamente hay Big Data aplicada a la historia, ¿no? Big Data aplicada a científico, etcétera, ¿no? Entonces es de mucha utilidad. Muy aparte de lo que es la elaboración de información elaborada, me refiero a revistas, artículos, etcétera, en relación a la Big Data, digamos, a consecuencia de las gestiones documentales, ¿no? Digamos, ya sea públicas, privadas, etcétera, ¿no? Es de mucha utilidad. De manera que el archivo como tal se mantiene, pero las denominaciones van cambiando. Por eso aquí de repente yo creo que no hay que olvidar o dejar de lado las bases de la archivística, ¿no? Lo que entendemos por archivo, lo que entendemos por gestión documental, que sencillamente es la aplicación de los principios archivísticos, ¿no? Básicos, ¿no? Eso sí se va a mantener siempre, ¿no? Pero a veces pienso que las formas, los repositorios, etcétera, eh, en algunos casos, por ejemplo, aquí en América Latina, en Perú, muchas veces el repositorio lo pone a equivalencia como archivo, ¿no? Ocurre eso.
Ok, sí, es verdad. Aunque también debo agregar que sí que, si bien es cierto, la posición de nuestro amigo de México es que, claro, lo más usual podría estar referido a que sí, no hay que tratar de meternos del todo a lo digital, quizás. Ujú, Es inexorable el cambio de paradigma. Por eso decía al inicio que los archivos históricos como tal, tipo el Archivo Histórico Domingo Angulo o el mismo Archivo General de la Nación acá en Perú o en Latinoamérica, van a tener que empezar a desarrollar capacidades suficientes para poder gestionar no solamente el acervo documental físico que poseen, que es valiosísimo y que está en vías de descripción para poder ser digitalizado, pero van a tener que ir gestionando ya repositorios digitales bajo la norma o el modelo OAIS, por decirlo, o cualquier otra metodología de preservación digital. Sí que eso no es la panacea, no nos garantiza que seguramente esté la información, pero es un tema que siempre discuto y converso siempre con mis alumnos. Y sí, lo que les digo es que se garantiza la implementación de un modelo de preservación de información, que esto lo único que nos asegura es una medida de contención, de minimizar el riesgo de pérdida. ujú, Pero lo referido a que nos garanticen que la información permanecerá forever, para siempre, disponible, o sea, si realmente no aplicamos medidas prácticas, o pensar que el ujú. software lo va a hacer solo o que la empresa lo va a hacer porque lo tiene que hacer y nosotros no somos responsables de ello, sí que realmente creo que en el futuro, si tenemos esta forma de pensar, nos va a traer más de un problema. Claro, ahí Eh, sí me permite, Ujú. Ricardo, Sí. justamente lo que acabas de señalar resulta muy interesante. Precisamente cuán es importante de parte del archivero poder consensuar a través del uso adecuado del vocabulario archivístico con otros vocabularios que vienen de la informática, de la administración, del derecho, ¿no? A fin de poder, digo, consensuar para poder elaborar un debido sistema de gestión de documentos. Lastimosamente, cuando hablamos de sistema de gestión de documentos, muchos aquí equivalen a un software. No es así. No es así. El sistema es todo un conjunto de componentes, ¿no? Que permite, digamos, darle una mayor efectividad o racionalizar, digamos, en materia de gestión o la tramitación de los documentos, ¿no? Entonces, eh, y aquí debemos llamarnos la atención que para estos efectos, digamos, tenemos que usar adecuadamente, digamos, este vocabulario, ¿no? El manejo del concepto de archivo, de archivística, gestión documental, metadatos, ¿no? Registros, etcétera, etcétera, ¿no? Es Ujú. importantísimo ese aspecto, ¿no? Em, Antes de pasar con la pregunta que nos hace Elsa Arellano, que es una distinguida colega peruana, nos escriben también de Oaxaca y de Tabasco, ¿no? También un saludo para los colegas también que nos escriben desde México. Elsa nos dice, si no se describe, ¿cómo se puede digitalizar de manera adecuada o con calidad, ¿no? Claro. eh, Necesariamente, digamos, tenemos que tener una buena estrategia en materia de descripción archivística. Me refiero a la descripción archivística, ¿no? Y creo que la mejor herramienta es precisamente está en las normas estandarizadas, como el caso de la ISAFE. El Archivo General Nación, como sabemos muy bien, acá de emitir una directiva de descripción archivística, digamos, con determinados estándares, ¿no? Lo cual me parece interesante, no suficiente. Y digo no suficiente porque una descripción archivística debe responder de acuerdo a las necesidades de las entidades o de la entidad. Ahora, si queremos normalizar, todo tiene que ver con uh, con las, por qué y para qué, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que una descripción es el metadato, son los metadatos del documento. Pero también en digitalización existen los metadatos, ¿no? De la digitalización, ¿no? Para darle la debida autenticidad, fiabilidad, digamos, de los documentos a ser digitalizados, entre otros componentes, entre otros aspectos, ¿no? A considerar. Necesariamente, por eso, hay mucho tiene que ver con la estrategia que le vamos a adoptar, ¿no? Y los criterios a llevar a cabo, ¿no? No es, como dije ya antes, no es digitalizar por digitalizar,
Y por otro lado, a mí me sorprende enormemente, digamos, un poco desarrollando la pregunta de esa, es, a veces se contrata ejércitos de personas para organizar documentos y luego llevar a cabo la digitalización, ¿no? La pregunta es una digitalización masiva, etcétera, sin ningún criterio. Lo que estamos haciendo es generar demasiado gasto, ¿no? No tenemos en cuenta, digamos, los análisis, digamos, de estos documentos, en cuanto a su valoración, por ejemplo. ¿Por qué voy a digitalizar algo que me va a valer de aquí a 5 años? No tiene sentido, ¿no? Entonces, es muy importante el análisis. El análisis y la valoración, disculpen, pero no lo noto mucho, o lo noto mucho meramente en la última directiva de valoración documental. Así es. Bien, nuestra colega, a ver, Rosario Verona nos dice, ¿no? Que dice que nos dan la teoría, pero en la práctica es es en donde resulta lo complicado. Y luego nos dice que la situación actual exige cambios. Sí, que exige cambios y son radicales los cambios que nos depara la situación actual y el futuro cercano, ¿no? ¿Qué opinas? Claro, aquí me viene a una mente una frase de un amigo, Omar, colega ¿me español escuchas? archivero. Sí, sí, me escuchan, me escuchan. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ya, ya. No, le decía que acá la pregunta me motiva a Sí, sí, transmitir una sí, sí. frase de un colega español, archivero, que dice, eh, hay que ser un archivero de trinchera, ¿no? Y lo decía porque dice que a veces nosotros nos podemos llenar de teorías. La teoría es importante, obviamente, ¿no? Porque genera criterios, ¿no? Pero eso no hace que cuando tú llegues a enfrentar o a asumir un reto de organizar o implementar un archivo, tengas tú que aplicar la teoría no tal como te lo dice. No es así. Ahí es donde entra el ingenio, el talento de buscar la solución o resolver el problema como tal, ¿no? A mí se me presentó particularmente en varias ocasiones esta situación, ¿no? Cuando pregunto, digamos, ¿cómo voy a organizar un archivo? ¿No? Si hay como 4.000 o 5.000 cajas sin ser abiertas, ¿no? Por ejemplo, digamos, ¿qué hacer frente a un mar digamos, de documentos o cajas apiladas? Y disculpe un poco que transmita mi experiencia personal en ese aspecto cuando me inicié como archivero, ¿no? Y a quien le Ujú, debo mucho a esta gran archivera Nila Martínez Gutiérrez, ¿no? Precisamente cuando llegamos a una entidad, que es el Indecopi, precisamente encontramos todo apilado, un mar de papeles por los suelos, cajas, y creo que a muchos archivos se les habrá presentado una situación, ¿no? Y ahí es donde comenzamos a ensuciarnos las manos, ¿no? A bucear, a recoger, a recuperar toda esta información, a reconstruir la antigua entidad que era Intintec y con esta nueva que era Indecopi, ¿no? Juntar estructuras o cuadros de estructura de organización, entre otros aspectos. En la práctica es donde más se aprende el quehacer archivístico, ¿no? La solución a dar, situaciones que no estaban contempladas en tu teoría, pero que en la práctica no ves. ¿Y cuál es la solución? A esa parte sí le debo mucho a la maestra Nila Martínez, en la cual precisamente nos enseñó esto, ¿no? Y en la cual dejamos un archivo muy interesante que hasta ahora mantiene sus niveles de estándar de calidad. Entiendo que inclusive hasta consiguieron su certificación de calidad en 2001, ¿no? En cuanto a procesos, ¿no? Entonces, ujú, un archivero se hace, ¿no? Y enfrenta las situaciones, pero también hay un detalle, también tiene que adaptarse, tiene que asumir esos cambios, no asustarse, ¿no? Ahora con este tema de la pandemia, todo, tenemos que prepararnos más, sencillamente, tenemos que estudiar más, inclusive, adaptarnos, ¿no? Asumir estos cambios y, y lograr los resultados. De repente al principio fracasaremos, pero esos fracasos le van a enseñar mucho a ellos en el uso de las tecnologías, ¿no? ujú. Ese es el gran reto que se le puede asumir. No siempre hay que ser archiveros del papel. Sí, las actuales circunstancias todavía se mantienen, pero también miremos adelante, ¿no? En el uso, digamos, de las tecnologías, aprovechar estos usos o la bondad de las tecnologías, digamos, en los trabajos del archivo, ¿no? Ujú. Pregunta
Pregunta por acá Ismael Corrales, dice, si se implementan las microformas digitales y microarchivos digitales con valor legal, ¿qué tan probable es que se reduzca el personal de archivo? A ver, Breve, ¿eh? no se trata, digamos, de buscar la brevedad, digo, o reducir el número de personas, ¿no? De archivos. He dicho en mis intervenciones que el archivero no solamente está para ordenar, escribir y luego digitalizar y luego servir. Tenemos que ir más allá. Tenemos que ser creativos. Tenemos que ser creativos inteligentes inclusive, ¿no? Mirar al Ujú, usuario, estudiar al usuario, ¿no? Ver cómo estamos manejando o administrando nuestros procesos archivísticos, por cierto, ¿no? ¿Qué hacer? ¿No? Hay que ser creativos en ese aspecto, sobre todo ahora que en materia de gestión documental, en tantos aspectos, ¿no? Los trabajos colaborativos a fin de reducir la masa documental. Si hay una gran dificultad que tenemos en las entidades públicas es que somos muy creadores de tipos documentales, ¿no? ujú. Así, en fin, hay infinidad de situaciones que tranquilamente los archiveros estamos para dar soluciones, ¿no? Ujú. Así es. Yo creo que para un poco acotar un poco más a lo que decías, el tema de las microformas y en general de la digitalización es una oportunidad para poder adaptarnos, para poder tomar el cambio que se está desarrollando continuamente, porque la digitalización y específicamente la digitalización con valor legal o también denominada en otros países digitalización certificada, conlleva al desempeño de roles específicos. Y esos roles específicos, claro, podrían ser desarrollados por los archiveros. Cosa distinta es que si efectivamente un archivero no está en condiciones de poder desarrollar esa labor, probablemente digo, pueda ser desplazado, ¿no? En esa función. Por supuesto, de Así, hecho. así que el tema también va por ahí. Ya casi para terminar, Omar, quisiera desarrollar la pregunta de Luis Eduardo Serpa que dice, ¿qué piensan referente a que los archivos deben cambiar la visión y paradigma? Estos son unidades de servicios desde la perspectiva de los usuarios y no de los archivólogos. Ubicar los archivos desde las ciencias sociales o paradigma postcustodial y superar el ciclo vital. ¿Qué te parece? Ajá. Pregunta interesante, ¿eh? Superar el paradigma, ¿no? Superar, y entiendo, digamos, el tema del postcustodialismo, ¿no? Es un término acuñado, me parece, por algunos importantes archiveros Ujú, o archivistas, ¿no? Que ujú, precisamente, digamos, más la postcustodia, entiendo, es el resultado, digamos, de que en vista de que entran en boga todos los temas relacionados a la gestión documental, ya no sería necesario propiamente implementar un archivo. Sin embargo, digamos, si hablamos ya en entornos electrónicos, estos documentos que nacen, se tratan y luego son conservados o almacenados en repositorios, digamos, precisamente lo que hace es mantener ese ciclo, ¿no? Otros hablan hasta de un record keeping o el concepto de la continuidad de documentos, ¿no? De Frank Huppert, que precisamente señalaba que el documento siempre va a cumplir un determinado ciclo, ¿no? No siempre necesariamente debe terminar en un archivo histórico, porque al terminar en un archivo histórico, los usuarios o los ciudadanos siempre van a requerir de esta información para la defensa de sus derechos, en fin, etcétera, ¿no? ¿No? Entonces ya queda, digamos, en cuestión el concepto inclusive del archivo histórico, ¿no? Ojo, si hablamos en términos electrónicos, por cierto, en entornos electrónicos, donde ya ujú. prácticamente el concepto de archivo ya va cambiando, como decir, ¿no? Va siendo afectado, ¿no? Al hablar más que de archivos de repositorios digitales, ¿no? ¿No? Entonces, en esos repositorios, como tú señalabas, Ricardo, por ejemplo, el sistema teórico del OAIS, ¿no? Que los españoles llaman en algunos casos el archivo electrónico único, precisamente sirve para eso, ¿no? ¿No? Con la cual los documentos ya son gestionados, entran, son almacenados y luego pueden ser servidos, etcétera, ¿no? De acuerdo a las necesidades o prioridades de la entidad, inclusive de los ciudadanos, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Un detalle ahí con la pregunta que dijo el colega, ¿no? Eh, lo que hace falta en nuestra archivística
no solamente en la archivística peruana, sino en la archivística latinoamericana, ¿no? Creo que México me parece que ha hecho algunos esfuerzos en esto. Es una suerte de, no sé si cae bien el término que voy a mencionar, hace falta una archivografía. ¿Qué quiere decir con esto? Es estudiar a los pensadores de la archivística, anglosajona, española, europea, etcétera, asiática, para poder conocer bien esas visiones, ¿no? En nuestro medio, digamos a nivel de Latinoamérica, conocemos a muchos pensadores de la archivística, ¿no? En el mundo anglosajón igual, ¿no? Qué decir en el caso europeo y específicamente de España, ¿no? En España tenemos siempre la herencia de Antonio Heredia o de Vicenta Cortés o de tantos otros archiveros que marcaron un hito en la archivística peruana, ¿no? En Perú tenemos también a destacados archiveros y archiveras, empezando por César Gutiérrez Muñoz, ¿no? ¿No? Entonces, pero es importante, yo creo, un ejercicio de, de registrar y revisar sus líneas de trabajo, sus líneas de investigación, sus líneas de pensamiento para podernos tener una idea hasta dónde estamos avanzando en la archivística a nivel mundial, ¿no? Y a nivel latinoamericano, por cierto. Ujú. Sí, es verdad, es cierto. Solo un tema con respecto a lo que comentabas del expediente, el archivo electrónico único en España. Si bien es Uh-huh. cierto, es una iniciativa que ya tiene por lo menos unos 6 años de dado el Real Decreto. Si bien el año pasado se acaba de prorrogar nuevamente su Sí, implementación, correcto, sí. justamente por las dificultades que presenta la implementación de esta iniciativa, que es evidentemente muy importante, que debe ir acompañada de todas maneras de una herramienta de preservación o de digital de archivos electrónicos, pero sí que también representa un reto para nuestros colegas españoles, ¿no? O sea, también y acá que también estamos un poco lejanos a muchas realidades de Europa, también es un proceso de transición. Uh-huh. Eh, entonces, bueno, básicamente eso, solo para terminar, leeré una última pregunta, porque ya nos hemos extendido en el tiempo. Dice acá, se habla mucho del plan de digitalización, pero ¿en qué formato se trabaja o se ha estandarizado? Porque los formatos digitales de hoy se podrán ver en el futuro. Uh-huh. Bueno, creo que esa es una pregunta que más te podría alcanzar más a ti, Ricardo, pero digamos, tú dominas bien este punto, ¿no? Pero digamos, no está de más digamos, hacer una respuesta tentativa frente a la pregunta del colega. Y Ujú, es que, bueno, siempre se han manejado estos formatos del PDF, ¿no? ¿No? Hay un estándar, inclusive hay una ISO, inclusive para estos temas ujú, de digitalización y formatos. Pero ujú, creo que la pregunta apunta un tanto en cuanto a si estos siempre van a ser almacenados o conservados en el tiempo del futuro. ujú, Y acá se me viene a la mente, y quizás con un interrogante, ¿no? ¿Hasta qué punto estos formatos digitales, PDF y otras, JPG para efectos visuales y también y otros formatos que tengan que ver con lo audiovisual, los audios, puedan ser almacenados ya en otras? Por ejemplo, ahora viene la tecnología del grafeno, ¿no? O también se habla mucho de estos minerales que pueden almacenar millones de terabytes, etcétera, y que puedan ser conservados más allá de 1000 años, ¿no? En ese aspecto, ¿no? ujú, Mediante una tecnología que permita comprimir toda esta información, ¿no? Y ganar espacio, etcétera, y que pueda ser conservado y puesto a disposición de todos los usuarios, ¿no? Yo creo que eso lo vamos a ver de aquí a cuando ya no estemos en este mundo, ¿no? Entonces, ujú, sí, habría que preguntarse eso, hasta qué punto estos formatos puedan soportar o no, o van a ser migrados a otro tipo de formato, en fin, ¿no? No lo sabemos, sí, no sabemos, salvo que ya existan otras investigaciones que lo hay, que se siguen avanzando, desarrollándose, ya con miras para conservar, porque la preocupación entre nosotros los archiveros es que esta memoria es siempre efímera, ¿no? O sea, existen estos riesgos de que esto pueda desaparecer si no se tienen las seguridades eh, correspondientes, ¿no? ¿No? ujú. Eso.
Sí, un tema justo para cerrar esta pregunta y también abarcar algunas que se han comentado respecto a la firma digital. Yo diré que en tanto realmente no se adopten medidas para o desde la generación del documento en esos tiempos, que es el documento electrónico, con pautas claras, con sistemas de seguridad establecidos, ya sea firma digital, sea microforma, sea digitalización certificado o cualquier otra iniciativa, inclusive el uso del famoso blockchain, de la cadena de custodia y todas las tecnologías que están apareciendo y aparecerán. O sea, realmente si no tenemos claro, no solamente un plan de digitalización, sino un plan de control de los documentos desde su inicio, desde que están arraigadas a las funciones establecidas. O sea, si no hay nada de eso, realmente ni siquiera nos deberíamos preocupar en los formatos de digitalización, que si es PDF, si es JPG, ¿no? Si es JPG 2000 o es TIFF. O sea, realmente lo que se está haciendo en estos últimos tiempos con los temas de la digitalización y todo ello, y el gran negocio que se ha desarrollado en torno a esto, lamentablemente es que las empresas de digitalización o los que nos dan servicios de digitalización son los que nos ponen la pauta respecto a los temas y los formatos que usan. O sea, aun cuando nosotros deberíamos ser los interesados en saber, en primer lugar, qué es lo que vamos a digitalizar. Ujú, Papel, texto, imagen, video, información combinada, no lo sé. Entonces, cada uno de esos formatos, de esos tipos de documentos, tiene un formato preestablecido o recomendado. Bien decías, por ejemplo, en el caso del tema de preservación digital, con los formatos que conocemos o que se están inventando o se van desarrollando día a día, realmente no hay ningún tipo de certeza respecto a lo que puede venir en el futuro. Por ujú, ejemplo, el tema del disco de cuarzo, el famoso disco de cuarzo, ¿no? Que dice que tiene una duración de 15.000 años o más. O sea, realmente no hay forma de poder cerciorarnos de que esa información esté. Pasarán nosotros, nuestros nietos, nuestros bisnietos, y realmente no habrá forma de poder ver esa información. Lo que sí tenemos certeza es de la información que tenemos el día de hoy. Hay ujú. muchos casos que se han desarrollado de información que se guardó en CDs, en DVDs y ya no están obsoletos, porque pasaron 5, 10, 15 años. Entonces, sí que lo que yo diría y siempre repito es que nosotros, los archiveros que desarrollamos funciones en diversas instancias, no solamente públicos como privados o archivos históricos o administrativos, tenemos que tener en claro es cómo ordenamos la gestión documental desde el inicio del proceso de gestión documental. Ujú. Desde ahí, ¿no? Si el documento tiene firma digital, en buena hora. ¿Qué medidas se han tomado para que se preserve la firma digital? Tenemos quizá un sello de tiempo, quizás un refirmado de la firma digital. ¿Hay alguna medida adicional que hemos desarrollado? ¿Qué pasa con Mm, los documentos cuyo certificado digital ha vencido? ¿Vale, no vale? Sí vale, por supuesto, pero bajo qué condiciones de accesibilidad. O sea, realmente hay muchas variables que creo que justamente estos espacios que se están desarrollando sirven para poder dilucidar las ideas, ¿no? Y claro, y como decía, acá dice nuestro amigo Víctor Yañez, claro, se habla del formato XML como el formato de descripción de datos. O sea, en realidad hay exacto. mucho por desarrollar, hay mucha información que podemos seguir discutiendo, ¿no? Pero siempre, como otra vez, y permíteme, Omar y amigos, como siempre repito, y es un tema que siempre le digo a mis alumnos, tienen que tener en cuenta que lo único que hacemos cuando desarrollamos o implementamos estas estrategias, lo único que hacemos es minimizar el riesgo de pérdida de la información. Aquel que nos diga o que nos venda o que nos quiera engañar diciéndonos que esta es la panacea para poder preservar la información a largo plazo, me temo me temo que nos está queriendo vender gato por liebre, Ujú, porque exacto. esa certeza realmente no la podemos tener. Lo que sí podemos tener es un conjunto de medidas de seguridad en la información que van a permitir minimizar los riesgos de pérdida de información, teniendo en cuenta y garantizando siempre la disponibilidad, la integridad y la accesibilidad de la información. En Ujú. tanto esos tres supuestos se desarrollen y se garanticen, yo creo que tenemos ganado gran parte del problema. Así es. Así es. Es interesante lo que señalas, Ricardo.
¿no? Un tema más bien ahora con este tema que va a pasar, lo de la pandemia y lo que nos espera, obviamente me imagino que va a haber toda una política agresiva en materia de digitalización, ¿no? Ujú, ¿No? Pero acá también debemos preocuparnos por algo. Sí, estamos de acuerdo con ese tema de la digitalización, pero también, digamos, es ahí donde debe entrar a tallar el ente rector del Sistema Nacional de Archivos, ¿no? El ujú, que debe liderar, ¿por qué? Porque por medio nos jugamos algunos aspectos, ¿no? Que de repente no sean suficientes o puedan ser más. Por un lado, es la conservación, protección de los documentos aún en soporte papel, ¿no? Pero también los peligros que puede entrañar una adecuada o debida digitalización, ¿no? Hay muchas empresas, como tú señalas, que te ofrecen el oro y el moro, muchas empresas. Y mi preocupación está que precisamente que no se llegue a una suerte de privatización de algunas funciones del Estado, como es precisamente el caso de la digitalización, ujú, ¿no? ¿Por qué? Porque de por medio nos jugamos la protección de los derechos fundamentales de la persona, su identidad, ¿no? Y la garantía propiamente de sus derechos, ¿no? Que están contenidas esta información en los medios digitales que se empieza a realizar, ¿no? Entonces, es ahí donde el archivero tiene que jugar un rol muy importante. Por eso insisto mucho en que el archivero que se va formando en las universidades, tenemos una escuela que forma archiveros, pero también debe tener que esa formación se haga con una visión adecuada. No basta con ser innovador. Yo creo que antes de ser innovadores, tenemos que tener una visión clara para poder enfrentar esos grandes retos que se nos presentan en el futuro. Si no tenemos hecho esto, si no tenemos nada de estas cosas, sencillamente vamos a caer en, digamos, en las mismas cosas de siempre. Y sobre todo, y acá recalco, algo, he escuchado muchos decálogos, muchos perfiles muy interesantes, muy buenos, pero también hay que remarcar algo que creo que nos caracteriza a los archiveros, ser humildes. Si no tenemos esa humildad, ¿no? Digamos, siempre vamos a caer digamos, en lo mismo, digamos, de que nos inflamos, nos creemos los salvadores, pero no, tenemos que buscar la colaboración de otras disciplinas. El derecho, la administración, la informática, tenemos que consensuar. Por ende, como bien decían algunos destacados archiveros, tenemos que tener la corresponsabilidad en nuestros trabajos, más aún en el tema de la gestión documental, como tú bien lo señalabas, ¿no? ujú. Muy bien, Omar. De verdad que nuevamente te agradezco la ponencia, te agradezco el tiempo que has dedicado para que puedas compartir y podamos compartir esta charla, No, total, gracias. este formato de charla que hemos implementado a través de Aspark para todos nuestros colegas en el Perú y también, por supuesto, para toda América Latina, que como ya viste, tienen a bien poder escucharnos. Porque como te decía, ¿no? Es un tema realmente recurrente para toda nuestra realidad latinoamericana y sí, para cerrar ya, comentarles a todos que este ciclo de charlas que venimos desarrollando hasta ahora, que cuando empezó Sheila Prado, empezó esta charla y ahora tú, Omar, ambos son distinguidos eh, archiveros y miembros de la Asociación Peruana de Archiveros. Así que nos llena de orgullo, sí, que integrantes de nuestra asociación puedan estar a la altura de poder desarrollar este tipo de temas y anunciarles a nuestros amigos que nos están viendo y nos están siguiendo que he visto que es necesario empezar a tomar, quizás programar en el futuro temas asociados a la digitalización, temas asociados a la valoración y temas asociados a la firma digital. Ya desde ahora anuncio que el siguiente viernes, que es el viernes 26 de junio, vamos a tener una charla como esta sobre la firma digital, ¿no? Vamos a desarrollar el tema de la firma digital desde la casuística que se viene desarrollando y para que todos puedan conocer un poco más. En otros países se denomina firma
firma electrónica avanzada, por si acaso, para que lo puedan tener mapeado, ¿no? Acá en el Perú se llama firma digital y es la que dota de valor legal a los documentos firmados electrónicamente. Así que esa charla del 29 estará a cargo de la ingeniera Zaida Doria, que también es una importante miembro de la Asociación Peruana de Archiveros, y esperamos próximamente contar con la asistencia. Nuevamente, Omar, muchas gracias por la No, gracias, importante profesor. ponencia que nos has dado. Seguramente habrá oportunidad para seguir conversando, Mm. mucho espacio para poder desarrollar estas ponencias. Y nuevamente, un saludo muy fraterno a todos nuestros amigos de México, de Argentina, de Venezuela, ¿no? De la República Dominicana, ¿no? De Portugal, de Bolivia, Chile, ¿no? Y todos los países que nos están escuchando el día de hoy. Sin más, muchas gracias a todos por su atención y los esperamos el próximo viernes 29 de junio a través de esta misma plataforma para poder seguir compartiendo ideas y conocimiento respecto a la firma digital. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.